El primer hombre se puso de pie tan de golpe que su silla raspó contra el piso del salón con un ruido tan fuerte que apagó todas las conversaciones. Luego se levantó otro, y otro más. 20 hombres de traje oscuro se irguieron al mismo tiempo cerca de la mesa principal en la boda de mi hija. Cada uno de ellos giró hacia mí con una postura militar tan impecable que me golpeó en el pecho antes de que yo pudiera entender qué pasaba. Mi exesposa Leticia todavía sonreía por su propio chiste. Había anunciado ella apretando su copa de vino. Es mi patético y fracasado exesposo. Algunos rieron por compromiso, otros se rieron más de la cuenta. Uno de los parientes ricos de Leticia incluso golpeó la mesa de la risa. Pero de pronto ya nadie se reía, porque los 20 padrinos levantaron la mano derecha y me saludaron con un saludo marcial. Uno de ellos habló con voz firme. «Señora, ese hombre es un almirante de 4 estrellas». Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de Leticia. El vino se le fue por el camino viejo. Empezó a toser con tanta violencia que salpicó de tinto el mantel blanco, mientras el salón entero caía en un silencio sepulcral. Y ahí de pie, en medio de ese exclusivísimo club en Valle de Bravo, usando un viejo traje gris que había comprado hace casi 12 años, de pronto deseé estar en cualquier otro rincón del planeta. Porque a pesar de lo que la gente cree, momentos así no se sienten bien. No cuando es la boda de tu propia hija. No cuando la mujer que te está humillando alguna vez fue el amor de tu vida. Y no cuando pasaste 30 años aprendiendo a mantener la calma bajo el fuego enemigo, solo para darte cuenta de que la familia puede herirte mucho más profundo que cualquier extraño. Mi nombre es Daniel Mendoza, tengo 68 años, soy almirante retirado de la Marina, y esa noche cambió a mi familia para siempre. El problema empezó 3 días antes cuando Emilia me llamó. Mi hija casi nunca llamaba primero. En los últimos 15 años nuestras charlas habían sido mensajitos de cumpleaños, textos en Navidad o llamadas breves llenas de un silencio educado. Ese tipo de silencio que crece despacito con las décadas hasta que ya nadie se acuerda cómo empezó. Yo estaba sentado en el patio trasero de mi casita en el puerto de Veracruz, lustrando un viejo par de botas navales cuando sonó el teléfono. «Papá, casi se me cae el cepillo». Emilia seguía teniendo la misma voz suave de cuando era niña. «Hola, mija». Hubo una duda en la línea. «Sí vas a venir a la boda, ¿verdad?» Miré hacia el Golfo de México. Agua gris, cielo gris, el viento fresco de octubre. No sabía si querías que estuviera ahí. Eso no es cierto. Tal vez no, pero era complicado. Leticia había pasado la mayor parte de la infancia de Emilia convenciéndola de que a mí me importaban más los barcos que mi familia, y a decir verdad, hubo épocas en las que tal vez no estaba del todo equivocada. La vida militar te va pidiendo pedazos de ti poquito a poquito hasta que un día te das cuenta de que el uniforme se quedó con tus mejores años. Aún así, amo a mi hija más que a mi propio orgullo. Ahí estaré. Emilia soltó el aire despacito como si hubiera estado aguantando la respiración. Qué bueno. Luego otra pausa. La familia de mamá viene de Monterrey y San Pedro. Ricardo también invitó a mucha gente de negocios. Ahí estaba. La advertencia. El segundo esposo de Leticia, Ricardo Vallejo, era uno de esos desarrolladores inmobiliarios que usan mocasines carísimos sin calcetines y tratan a los meseros como si fueran muebles invisibles. El dinero se le pegaba como el olor a puro. Entendí perfecto lo que Emilia me estaba diciendo en el fondo. «Papá, por favor, no hagas que las cosas se pongan incómodas». «Me voy a portar bien», le dije con suavidad. No me refería a eso, pero era exactamente a lo que se refería. Manejé 9 horas en mi vieja camioneta Ford porque ahora detesto los aeropuertos. Demasiadas esperas. Demasiada gente mirando a los viejos que nos movemos más lento que antes. La camioneta todavía jalaba perfecto. En la Marina me enseñaron a darle buen mantenimiento al equipo. Cuando llegué al club de Valle de Bravo el viernes por la tarde, el muchacho del valet parking me miró confundido. No pasaba de los 19 años. La entrada para proveedores está por atrás, señor. Sonreí. No soy proveedor, vengo a la boda. Las orejas se le pusieron rojas al instante. Ay, perdón, señor. No pasa nada. La gente ve una camioneta vieja y saca sus propias conclusiones. Pasa todos los días. Adentro del lobby todo olía a madera pulida y a dinero viejo. Arreglos florales altísimos, candelabros de cristal, mujeres con vestidos que probablemente costaban más que mi pensión de todo un mes. Vi a Leticia casi de inmediato. Estaba de pie cerca de la escalera principal, con un vestido esmeralda oscuro y diamantes en el cuello. A sus 66 años todavía se movía como si fuera la mujer más hermosa del lugar. Hay mañas que nunca se quitan.
Me vio y se congeló por medio segundo. No hubo calidez, no hubo alegría, solo cálculo. Luego apareció la sonrisa de aparador. «Vaya», dijo lo suficientemente fuerte para que los invitados cercanos escucharan. «Daniel sí vino». Un par de personas voltearon a verme. Ricardo se acercó con un vaso de whisky en la mano. «Daniel», dijo sonando ya fastidiado por mi simple existencia. «No sabía si tu GPS iba a llegar hasta acá». Ignoré el comentario. «¿Dónde está Emilia?» «Arriba, arreglándose». Leticia me barrió con la mirada de arriba a abajo. «Al menos pudiste haberte comprado un traje nuevo». Me miré la manga del saco. «Todavía me queda». Ricardo soltó una risita. Leticia le hizo segunda. Lo curioso de la humillación es que la gente mayor de 60 años sabe exactamente qué se siente porque la vida, tarde o temprano, se la sirve a todos. A veces a través del dinero, a veces con la salud, a veces con la familia. Aprendes a no reaccionar. Ese es el único poder real que te da la edad. Debería ir a saludar a mi hija, dije. Leticia se interpuso un poquito en mi camino. «Ay, antes de que te desaparezcas». Me agarró del brazo y me giró hacia un grupo cerca de la barra. «Oigan todos, él es mi ex esposo Daniel». El grupo sonrió con cortesía. Entonces, Leticia soltó una risita ligera y remató. «Mi patético y fracasado ex esposo». Las risas llegaron rápido, demasiado rápido. No eran crueles al principio. Era más bien el sonido de gente rica disfrutando del permiso para burlarse de alguien que está a salvo por debajo de ellos. Un hombre mayor sonrió con sorna. Una mujer susurró algo detrás de su copa de champaña. Ricardo sonrió abiertamente y los futuros suegros de mi hija me miraron con lástima instantánea. Sentí algo frío moviéndose en el estómago. No era enojo, solo una tristeza profunda. Porque Emilia estaba parada a la mitad de la escalera viendo todo. Y no dijo nada. La cena de ensayo de esa noche fue todavía peor. Ricardo no dejaba de hacer comentarios por lo bajo. «¿Qué tal te trata el retiro, Daniel? ¿Todavía vives en esa casita? Ustedes los militares sí que no se hacen ricos, ¿verdad?» Leticia se reía cada vez. En un punto hasta le dio unas palmaditas en la mano a Ricardo y dijo: «Gracias a Dios que Emilia tuvo una figura paterna estable mientras crecía». Esa dolió. No porque fuera verdad, sino porque una parte de Emilia probablemente lo creía. Me disculpé después de la cena y salí al balcón que daba a la marina. Las luces de los yates temblaban sobre el agua negra. Por unos minutos de paz pensé en irme. Simplemente subirme a mi camioneta en silencio y manejar a casa antes de que la boda siquiera empezara. Entonces escuché pasos detrás de mí. Uno de los padrinos más jóvenes estaba ahí mirándome raro. Un muchacho alto con corte militar. «¿Se encuentra bien, señor?» «Estoy bien». Él se me quedó viendo. Luego abrió un poco más los ojos. «Dios mío». Fruncí el ceño. «¿Qué pasa?» El muchacho tragó saliva. «Señor, ¿es usted el almirante Daniel Mendoza?» Lo miré por un momento largo. «Sí». El muchacho palideció. Detrás de él otros 3 padrinos de pronto habían dejado de caminar y todos y cada uno de ellos me miraban fijamente. El primer muchacho parecía haber visto un fantasma. «Señor, discúlpeme, no lo reconocí al principio». Las luces de la marina brillaban en el agua a sus espaldas, mientras la música de la cena flotaba suavemente por las puertas abiertas del salón. Le dediqué una sonrisa discreta. «No te preocupes». Pero ahora los otros hombres también se acercaban uno por uno. Con cuidado, con mucho respeto. El segundo muchacho se detuvo a un par de metros y se cuadró por instinto. «Mi padre sirvió bajo su mando en Bahrein, señor». El tercero asintió de inmediato. «Usted dio el discurso en mi ceremonia de graduación en la heroica escuela naval». De pronto entendí por qué se me quedaban viendo desde antes. Los militares notan la postura, el porte, la forma en que alguien carga con el silencio. Te pueden quitar el uniforme. Pero después de 40 años en la marina, hay cosas que se te quedan cosidas a los huesos. El primer muchacho extendió la mano con cuidado. «Teniente Bruno Castillo, señor. Fuerzas Especiales». Le estreché la mano. «Un gusto, teniente». Su rostro se iluminó como si tuviera 20 años menos. A nuestras espaldas, escuché más pasos saliendo al balcón. Por lo visto, la noticia corrió rápido. En cuestión de minutos, casi todos los padrinos se habían reunido alrededor presentándose en voz baja. Infantes de marina, oficiales navales, 2 operadores especiales en activo, un piloto de la Fuerza Aérea. Resulta que el prometido de Emilia, Miguel, venía de una familia militar.
Qué curioso que a nadie se le ocurrió mencionarme ese detalle antes. Quizás Leticia no quería que se fijaran demasiado en mi historial. Un joven capitán me miró con genuina confusión. Señor, sin afán de faltarle al respeto, pero ¿qué hace usted exactamente sentado aquí afuera solo? Casi me río de eso, intentando no arruinar la boda de mi hija. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Incluso a su edad entendían lo suficiente como para leer la situación allá adentro en el salón. Bruno miró hacia las ventanas. Escuchamos lo que dijo su exesposa. ¿Está bien? No, señor, me dijo con cautela. La verdad es que no. Me recargué en el barandal. La brisa de octubre traía el olor a sal y a lago. ¿Alguno de ustedes ha estado casado lo suficiente como para llegar a los 60 años? Van a aprender algo. ¿Qué cosa, señor? A veces la gente pasa tantos años contándose una historia que dejan de saber la diferencia entre la verdad y la supervivencia. Nadie dijo nada por un momento. Luego uno de los marinos preguntó en voz baja. ¿La señorita Emilia sabe quién es usted? Esa pregunta me pegó más fuerte de lo que esperaba. Porque técnicamente sí. Emilia sabía que me había retirado como almirante. Sabía que había servido en el extranjero. Sabía que los presidentes me habían dado la mano. Pero los títulos no significan mucho para los hijos que más que nada recuerdan las sillas vacías en sus cumpleaños. Leticia se encargó de eso. Y para ser justos, la vida en la marina también puso de su parte. Miré hacia el agua. Mi hija solo conoce pedazos de mí. Esa noche casi no dormí. El cuarto del hotel olía ligeramente a cloro y a aire acondicionado viejo. Cerca de las 3 de la mañana, estaba despierto, mirando el techo, recordando otra noche casi 30 años atrás. Leticia estaba parada en nuestra cocina en la base de Acapulco, con esa misma expresión de enojo que todavía ponía cuando estaba decepcionada. Emilia tenía apenas 9 años entonces. Faltaste a su festival otra vez. Estaba en misión. Tú siempre estás en misión. Recuerdo haberme aflojado la corbata despacio mientras el cansancio se sentaba detrás de mis ojos como papel lija. Estábamos rastreando un submarino en el Golfo Pérsico. Leti no podía simplemente irme. Siempre tienes una excusa. Esa misma pelea se repitió durante años en diferentes formas. Yo eligiendo el deber, Leticia eligiendo el resentimiento. Ninguno de los dos estaba completamente equivocado ni completamente en lo correcto. A la gente le encantan los villanos simples en las historias. Los matrimonios reales casi nunca funcionan así. Aún así, algunas heridas se calcifican con el tiempo hasta que la amargura se convierte en personalidad. Y Leticia llevaba décadas siendo una mujer amargada. La mañana del sábado amaneció cálida y brillante sobre Valle de Bravo. La boda no era hasta el atardecer, así que caminé solo por el pueblo antes de desayunar. Calles empedradas, campanas de iglesia, el viento fresco. Cerca del mediodía el club era un hervidero de actividad. Floristas, banqueteros, fotógrafos, gritando instrucciones. Me mantuve prácticamente invisible. Los años en el mando militar me enseñaron a desaparecer cuando era necesario. Al contrario de lo que creen los civiles, comandar a miles de personas muchas veces significa aprender cuándo no abrir la boca. Cerca de las 2, por fin vi a Emilia a solas cerca de la entrada del jardín. Se veía hermosa. No solo por el vestido de novia, sino porque por un segundo todavía pude ver a la niña chiquita que solía correr a mis brazos cuando regresaba del mar. Sus ojos se suavizaron un poco al verme. Hola, papá. Hola, mi niña. Por un segundo simplemente nos quedamos ahí parados, algo torpes. Luego, ella dio un paso adelante y me abrazó rápido, casi con cautela, pero lo hizo, y eso valía oro. ¿Estás bien?, me preguntó. Estoy bien. Ella bajó la mirada. A veces mi mamá se deja llevar. A veces. Esa era una palabra muy generosa. Elegí mis palabras con cuidado. Es el día de tu boda, no te preocupes por mí. Emilia asintió aunque la culpa le cruzó la cara. Qué bueno que viniste. Antes de que pudiera contestar, la voz de Leticia cortó el pasillo como navaja. Emilia, mi amor, el fotógrafo te necesita arriba. Mi hija se tensó de inmediato. Leticia se acercó con unos tacones lo suficientemente afilados como para perforar el concreto. Clavó los ojos en mí. Vaya, miren nada más. Convivencia familiar. Emilia suspiró. Mamá. Leticia la ignoró. Daniel, por favor intenta no verte tan miserable en las fotos. La gente va a pensar que te obligamos a venir. Hay momentos en la vida en los que los hombres jóvenes buscan la confrontación. Los hombres mayores simplemente se cansan. Sobreviviré a las fotos. Leticia se cruzó de brazos. Tú siempre fuiste bueno para sobrevivir.
Emilia nos miraba de un lado a otro como si tuviera 16 años otra vez. Entonces Leticia notó que varios de los padrinos al otro lado del lobby me miraban con profundo respeto. Su expresión cambió un poquito. ¿Por qué esos muchachos se te quedan viendo? Me encogí de hombros. Ni idea. Pero sí sabía. Y también lo sabía el teniente de fuerzas especiales que estaba parado cerca de los elevadores, haciendo un esfuerzo sobrehumano para no cuadrarse frente a mí en público. La ceremonia en sí fue preciosa. La luz del sol se filtraba por las sillas blancas frente al lago, mientras un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente bajo los árboles. Me senté calladito en la tercera fila, solo. Ricardo estaba sentado orgulloso hasta adelante junto a Leticia, como si él mismo hubiera construido todo el evento con sus propias manos. Cuando Emilia caminó hacia el altar, sentí que el pecho se me apretaba tan fuerte que tuve que agarrarme de la silla. No importa cuántos años tengas, ver a tu hija el día de su boda te rompe algo por dentro. Recordé haberla cargado en el hospital la noche que nació, antes de salir a alta mar 2 semanas después. Recordé haberme perdido su graduación de prepa, porque mi grupo de tarea fue desviado durante una crisis en el extranjero. Recordé cada año perdido todo de golpe. Después de los botes, los invitados pasaron al gran salón para la recepción. Los candelabros de cristal brillaban en lo alto, mientras los meseros pasaban con charolas de camarones y champaña. Un grupo de jazz tocaba cerca de la pista. Me quedé en mi rollo en una mesa hasta atrás, pero noté que los padrinos murmuraban entre ellos a cada rato volteando a verme, especialmente cuando Leticia empezó a tomar. Para la segunda copa de vino su volumen se duplicó. Para la tercera regresó su crueldad. Y muy en el fondo yo sentía que algo inevitable se acercaba. Algo que Leticia estaba demasiado cegada por su propio orgullo para ver venir. Leticia siempre se volvía más mala cuando la gente rica estaba mirando. Me di cuenta de eso hace años en las cenas de caridad de la Marina. Si había políticos presentes, sonreía más brillante. Si iban ejecutivos, su risa era más fuerte. Y si alguien en el cuarto parecía más débil que ella, armaba su teatrito. Esa noche en la recepción de Emilia estaba actuando para una audiencia de familias acomodadas, vestidas de smoking y perlas bajo candelabros de cristal. El salón tenía vista al lago que brillaba dorado contra el agua oscura de la noche. La música de jazz flotaba suavemente por el lugar. En la superficie era muy elegante, pero por debajo la tensión estaba sentada como un arma cargada. Yo me quedé en mi mesita pegada a la pared tomando café negro en lugar de alcohol. Hace mucho aprendí a no tomar en eventos emocionales. Mañas de militar. Al otro lado del salón, Leticia flotaba de mesa en mesa recolectando atención como quien colecciona joyas. Ricardo la seguía como pavo real. En un momento lo escuché presumiendo con el papá del novio sobre un desarrollo de lujo en la costa. Proyecto de $10 millones, decía Ricardo a todo pulmón. Solo tratamos con inversionistas serios. Luego sus ojos resbalaron hacia mí por un segundo. Nada sutil. Nunca fue sutil. Mientras tanto, los militares más jóvenes no dejaban de voltear hacia mí con creciente incredulidad. Uno de los marinos finalmente se acercó a mi mesa en silencio. ¿Señor, permiso para hablar libremente? Casi sonrió. Adelante. Con todo respeto, ¿por qué deja que le hablen así? Miré hacia Emilia al otro lado de la pista. Se estaba riendo por cortesía junto a su nuevo esposo, mientras los fotógrafos no dejaban de darles vueltas. Porque esta noche no se trata de mí. El muchacho apretó un poco la mandíbula. Esa mujer no tiene idea de quién es usted. Le di una vuelta lenta a mi café. No, le dije bajito. Sabe exactamente quién soy. Esa era la tragedia de todo. Leticia conocía los sacrificios. Conocía los meses en el mar. Conocía los funerales a los que tuve que ir. Conocía las noches que llegaba a casa sin poder dormir después de perder a mis muchachos en un operativo. Lo sabía todo. Pero el resentimiento altera la memoria con el tiempo. Tarde o temprano la gente deja de recordar tu dolor y solo recuerda cómo tu dolor los incomodó a ellos. Más o menos 1 hora después empezaron los brindis. La banda bajó el volumen. Los invitados se acomodaron en sus sillas. Emilia se veía radiante sentada junto a Miguel en la mesa principal. El muchacho genuinamente me caía bien. Saludo firme, mirada tranquila, exoficial de infantería. El tipo de hombre que todavía le abre la puerta a las mujeres mayores. Me recordaba a cómo era la gente antes de que el mundo se volviera tan ruidoso. Ricardo dio el primer brindis. Como era de esperarse, se pasó la mitad del tiempo echándose flores. Leticia se reía de todos sus chistes antes de que los demás tuvieran tiempo de reaccionar. Luego vinieron las anécdotas, historias de Emilia creciendo,
Historias cuidadosamente editadas para borrarme del mapa. Ricardo contó de cuando le enseñó a manejar, de cuando la ayudó a entrar a la universidad, de cuando la consoló en sus rupturas amorosas. Algo de eso era cierto. Él había estado presente, pero cada historia caía como otra palada de tierra sobre los años en los que Leticia ya me había enterrado. Entonces Leticia se puso de pie sosteniendo su copa. ¡Ay, yo tengo una! El salón soltó una risita cálida. De inmediato me sentí cansado. Leticia sonrió con todo el drama del mundo. Cuando Emilia tenía 12 años, Daniel prometió llevarla a un baile de padres e hijas en escuela. Algunos invitados voltearon a verme por pura educación. Bueno, siguió Leticia. A él se le olvidó, porque por lo visto la Marina lo necesitaba más que su propia hija. Varias personas rieron por lo bajo. Se me hizo un nudo en el estómago. Ese recuerdo todavía me atormentaba. Una tormenta había golpeado a nuestro grupo naval de la nada. Las comunicaciones fallaron por casi 36 horas. Para cuando recibí los mensajes de Leticia, el baile ya había pasado. Llamé a Emilia llorando desde un teléfono satelital a mitad del océano. Pero Leticia omitió esa parte. Se quedó sentadita en su vestido esperando toda la noche, dijo Leticia negando con la cabeza con mucho teatro. Pobre criatura. Ahí por fin entendió que su padre siempre elegiría el trabajo sobre su familia. El salón se quedó más callado. Algunos invitados se removieron incómodos en sus sillas. Emilia clavó la mirada en su plato y me di cuenta de algo doloroso. Ella también recordaba esa noche. Leticia levantó su copa otra vez. Pero gracias a Dios Emilia eventualmente tuvo a Ricardo, una figura paterna de verdad. Ricardo sonrió inflado de orgullo mientras varios invitados aplaudían suavecito. Yo miré mi café. Todavía caliente. Todavía negro. Hace años ese discurso me hubiera provocado para defenderme. Pero la edad cambia a un hombre. Dejas de necesitar que los extraños entiendan tu historia. Pero antes de que Leticia pudiera sentarse, uno de los padrinos se levantó. Su silla raspó fuerte contra el piso. El sonido cortó el salón de tajo. Luego otro hombre se paró. Y otro. En cuestión de segundos, los 20 padrinos estaban de pie junto a sus mesas. Postura militar, espaldas rectas, la vista al frente. El salón entero enmudeció confundido. Leticia parpadeó. ¿Qué está pasando? Nadie le contestó de inmediato. El padrino de mayor edad dio un paso al frente, unos 30 y tantos años. Hombros anchos, porte de infante de marina. Miró directo a Leticia. Señora, dijo con voz calmada y respetuosa. Ese hombre comandó a algunos de los mejores elementos militares que este país ha producido. Un murmullo recorrió el salón. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué? Otro padrino alzó la voz. El almirante Mendoza lideró operaciones que salvaron vidas de nuestros aliados. Otra voz le siguió al instante. Mi hermano mayor sirvió bajo su mando en Faluya, señora. Luego otro. El señor me recomendó personalmente para mi entrenamiento especial. Otro más. Él fue a visitar a mi padre al hospital después de Afganistán. Uno por uno los muchachos hablaron. Sin drama. Con honestidad, con respeto. Y entonces el teniente Bruno Castillo dio un paso al frente casi al centro del salón. Su voz resonó clara en cada mesa. Señora, ese hombre es un almirante de 4 estrellas. Silencio absoluto. Vi cómo la confusión se esparcía primero por las caras de los invitados, luego la comprensión y después la vergüenza. Varias personas se giraron físicamente en sus sillas para mirarme de otra forma, como si mi valor acabara de cambiar de golpe. La cara de Leticia perdió todo el color. No, dijo con un hilo de voz. Daniel se retiró como algún tipo de oficial. Almirante de 4 estrellas, señora, repitió Bruno con cortesía. Ricardo me miró como si nunca en su vida me hubiera visto. ¿Eras un 4 estrellas? Odié esa pregunta al instante. No por arrogancia, sino por lo que revelaba. Durante 20 años a esta gente nunca le importó lo suficiente como para preguntar. Leticia me miraba incrédula. Entonces el golpe la alcanzó físicamente. Jaló aire muy fuerte mientras tomaba vino y empezó a toser con violencia. El vino tinto salpicó el mantel blanco. Varios invitados brincaron. Emilia se levantó a medias. «Mamá». Pero Leticia no estaba herida, solo estaba humillada. Y de pronto el salón entero se sintió insoportablemente pequeño. Uno de los invitados mayores susurró fuerte. «Dios mío, es el almirante Daniel Mendoza». Al parecer alguien ya reconocía el nombre. Un empresario retirado cerca de la barra se levantó despacio. «Mendoza», dijo.
el comandante de las operaciones conjuntas en el Golfo Pérsico. Cerré los ojos un segundo. Esto era exactamente lo que yo no quería. El cuarto se transformó al instante. La gente que me ignoraba 30 minutos antes ahora me miraba con admiración, respeto, curiosidad. Y la parte más fea de la naturaleza humana se reveló una vez más. La mayoría de la gente no honra el carácter, honran el estatus. Esa realidad se vuelve dolorosamente clara después de los 60. Leticia se veía destruida. Ricardo se veía aterrorizado de haber insultado públicamente al hombre equivocado. Pero a la persona que yo miraba con más atención era a Emilia. Porque mi hija me estaba mirando como si de pronto se diera cuenta de que había pasado la mitad de su vida escuchando solo una versión de la historia. Por fin alguien hizo la pregunta que flotaba sobre todo el salón. Almirante, ¿por qué no dijo nada? Miré alrededor del cuarto en silencio, luego hacia mi hija y contesté con la verdad. Porque no vine aquí a impresionar a nadie. Hice una pausa. Vine porque mi hija me invitó. Nadie habló después de eso. Ni siquiera Leticia. El silencio se esparció tan denso por el salón que podía escuchar el hielo derritiéndose en las copas de champaña. Nadie sabía qué hacer después de eso. La banda de jazz dejó de tocar. Los meseros se quedaron congelados con las charolas, y Leticia seguía sentada en la mesa principal mirándome como si los últimos 25 años acabaran de reacomodarse en su cabeza. Emilia se veía abrumada. Yo entendía ese sentimiento. Cuando la verdad llega tarde en la vida, casi nunca llega con suavidad. Miguel le puso una mano firme en el hombro mientras los invitados susurraban por todo el salón. Almirante de 4 estrellas. Dios mío, ¿por qué nadie sabía? Yo odiaba cada segundo de esto. No porque la verdad avergonzara a Leticia, sino porque la boda había dejado de tratarse de Emilia. Eso nunca fue lo que quise. Me levanté despacio. Con permiso. Nadie intentó detenerme. Mientras caminaba fuera del salón hacia la marina detrás del club, el aire de la noche se sentía más fresco. El lago brillaba bajo las luces sueltas de los muelles, mientras algunos yates se movían lento en la oscuridad. Me recargué en el barandal y respiré profundo. Lo curioso de la humillación es que se desvanece más rápido que la decepción. Y ahí parado a solas junto al agua, me di cuenta de que ya no estaba enojado. Solo estaba cansado. Un rato después escuché tacones acercándose a mis espaldas. Emilia. Conocía sus pasos de memoria. Se paró a mi lado en silencio. Por varios segundos ninguno habló. Finalmente ella susurró. ¿Por qué no me dijiste? Mantuve la vista en el agua. ¿Qué hubiera cambiado si te lo decía? Eso no es justo. No, le dije con dulzura. Tal vez no lo sea. Emilia se cruzó de brazos contra el viento frío. Siento que ni siquiera te conozco. Esa sí dolió, porque era verdad. Los padres militares a veces nos convertimos en fotografías. Voces en el teléfono, uniformes que llegan a casa entre misiones. Asentí despacio. Conoces pedazos de mí. Emilia bajó la mirada. Mamá siempre dijo que te importaba más la marina que nosotros. Ahí estaba, la frase que había estado sentada entre nosotros durante décadas. No contesté de inmediato. A los 68 años aprendes que el silencio muchas veces cuenta la verdad con más honestidad que estar a la defensiva. Finalmente solté un suspiro. A veces ella tenía sus razones para sentir eso. Emilia me miró sorprendida. ¿Admites eso? Por supuesto que sí. Me froté las manos contra el viento. Cuando eras chiquita falté a cumpleaños, festivales, navidades. Hubo años en los que pasé más tiempo con mis marineros que con mi propia familia. ¿Pero estabas sirviendo al país? Sí, le dije bajito. Pero las familias son las que pagan el precio. Los ojos de Emilia brillaron un poco. Yo me quedaba esperándote en la ventana. Esa frase casi me quiebra, porque yo también lo recordaba. Su carita pegada al vidrio cada vez que se acercaban mis días de permiso. Dios me perdone. Recordé cada maldita vez que la decepcioné. Lo sé. Ella volteó a ver el agua. Mamá decía que elegiste tu carrera sobre nosotras. Tragué saliva. Tu madre se sentía muy sola, Emilia. Esa respuesta la tomó por sorpresa. Creo que esperaba amargura de mi parte, echarle la culpa a alguien más. En lugar de eso le di la verdad. Estar casado con un militar no son discursos patrióticos y banderas, dije suavemente. Son aniversarios perdidos. Es sentir miedo cada vez que suena el teléfono. Es criar a los hijos sola la mitad del año. Emilia escuchaba en silencio. Ella quería estabilidad, continué. Y yo solo le daba incertidumbre.
pero ella te hacía sonar como un fracasado. Sonreí con tristeza. Cuando la gente sufre por mucho tiempo, reescriben la historia de la forma que les ayude a sobrevivir. Emilia me miró con detenimiento, tal vez por primera vez como adulta. ¿De verdad salvaste gente allá afuera? Casi me río por lo raro que sonaba esa pregunta viniendo de mi propia hija. Sí. ¿De verdad eras famoso en la Marina? No diría famoso, pero importante. Pensé en eso. El poder significa menos conforme envejeces. En algún punto todos los títulos son temporales. Tenía responsabilidades, contesté al fin. La voz de Emilia se hizo más chiquita. ¿Por qué nunca te defendiste? Ahí estaba otra vez, la pregunta que todos hacían después de la revelación en el salón. Miré a mi hija, porque te amaba a ti más de lo que amaba ganar. Pero decir esas palabras en voz alta se sentía demasiado pesado muy pronto. En lugar de eso le dije, eras una niña. No quería que quedaras atrapada en medio de una guerra entre tus padres. Emilia se limpió rápido debajo del ojo. Pasé años enojada contigo. Sé que te perdiste muchas cosas. Sí, y cuando mamá se volvió a casar simplemente desapareciste. Esa no era del todo justa, pero el dolor casi nunca lo es. Pensé que darte tu espacio te haría la vida más fácil. No fue así. La honestidad en su voz punzaba. Por un rato simplemente nos quedamos ahí escuchando el agua golpear suavemente contra la madera del muelle. Luego Emilia preguntó muy bajito, ¿amabas a mamá? Sonreí a medias. Con todo lo que tenía. ¿Qué pasó? Pensé en los departamentitos navales. El amor joven, los muebles baratos, las peleas de madrugada, el miedo, el orgullo, el cansancio, la vida. Envejecimos, le dije. Y dejamos de vernos con claridad. Emilia asintió despacito. Entonces se escucharon pasos acercándose. Esta vez era Miguel. Mi nuevo yerno se veía incómodo por interrumpir. Perdón, dijo con cuidado, pero tu madre te está buscando. Emilia soltó un suspiro pesado. Por supuesto que sí. Antes de irse, Miguel me miró con profundo respeto. Señor. Casi lo interrumpo. No tienes que decirme señor esta noche. Él sonrió a medias. Sí, señor. Eso me hizo reír por primera vez en toda la noche. Después de que regresaron al salón me quedé afuera otros 20 minutos solo. Y durante esos minutos de paz me di cuenta de algo importante. Los insultos de Leticia no eran lo que más me había dolido. Lo que me dolía era descubrir qué tanto de la infancia de Emilia había sido moldeada por el silencio. Mi silencio. Tal vez yo creía que la dignidad significaba aguantar las cosas callado. Tal vez la vida militar me entrenó demasiado bien, pero los niños no pueden entender un amor que nunca se les explica. Eventualmente confunden la ausencia con indiferencia. Cerca de las 10 por fin entré de nuevo. El ambiente había cambiado por completo. Los invitados que antes me ignoraban ahora me saludaban con respeto. Varios hombres mayores se acercaron a darme la mano. Una mujer se disculpó toda apenada por haberse reído del chiste de Leticia. Le dije que no se preocupara, pero noté algo más. Leticia se estaba desmoronando. Estaba sentada tiesa junto a Ricardo, casi sin tocar su vino. Y el propio Ricardo se veía profundamente perturbado, como si acabara de darse cuenta de que el hombre del que se había burlado por años alguna vez comandó flotas más grandes que los ejércitos de algunos países. Lo curioso del estatus es que la gente lo venera cuando creen que le pertenece a otro, pero les resiente muchísimo cuando se dan cuenta de que lo ignoraron, teniéndolo sentado justo al lado. Entonces llegó el anuncio del baile de padre e hija. Y ahí fue cuando todo volvió a cambiar. Las luces del salón bajaron de intensidad mientras el cantante subía al escenario. «Damas y caballeros», anunció con calidez, «ahora nos gustaría invitar a la novia y a su padre a la pista de baile». Todas las miradas se clavaron en Ricardo. Por supuesto que sí. Durante casi 20 años, Ricardo Vallejo había jugado el papel de proveedor estable. Pagó escuelas privadas, colegiaturas universitarias, vacaciones y ahora esta boda extravagante. Se levantó de inmediato ya sonriendo para los fotógrafos. Leticia por fin se veía aliviada de algo. El salón necesitaba normalidad otra vez. Un final elegante, un regreso a las apariencias. Ricardo se acomodó el saco del smoking y le tendió la mano a Emilia, pero mi hija no se movió. Al principio nadie se dio cuenta. Luego la confusión se esparció por las mesas cercanas. La sonrisa de Ricardo titubeó. ¿Emilia? Ella se quedó muy quieta junto a su silla.
Pude ver la emoción cruzando por su rostro más rápido de lo que podía controlarla. Miedo, tristeza, culpa. Y entonces volteó a verme. El salón se quedó tan callado que pude escuchar el zumbido eléctrico de los candelabros. Emilia caminó despacio cruzando el cuarto. No hacia Ricardo, sino hacia la mesa arrinconada donde yo estaba sentado, sosteniendo un café frío que no había tocado en horas. Sentí de inmediato que el pánico me subía por el pecho. No porque no quisiera el momento, sino porque entendía exactamente lo que le iba a costar a ella públicamente. Leticia susurró con dureza. Emilia. Pero mi hija siguió caminando. Cada paso parecía sacudir algo suelto dentro de ese salón. Pasó por los inversionistas ricos, por los suegros, por la gente que se había reído antes, y se detuvo frente a mí. Ya tenía los ojos húmedos. «Papá». La miré hacia arriba sin palabras, y muy bajito, casi como la niña chiquita que solía ser, me preguntó. «¿Bailarías conmigo?» Dios me ayude. A mis 68 años, después de zonas de combate, de enterrar a mis marineros y de décadas de tomar decisiones al mando, esa simple pregunta casi me destruye. Me levanté despacio porque de pronto mis propias rodillas no confiaban en sí mismas. ¿Estás segura? Emilia asintió sin dudar. Sí. El cantante miró alrededor con incertidumbre antes de que los músicos cambiaran de canción discretamente. Una melodía más lenta a la antigua, suave. El tipo de música que la gente de más de 60 años todavía recuerda bailar en la cocina mucho antes de que las bodas se volvieran producciones de redes sociales. Mientras caminábamos juntos hacia la pista, nadie dijo nada. Ni siquiera Leticia. Emilia puso una mano en mi hombro mientras yo le sostenía la otra con cuidado. Por un momento se parecía tanto a la niña que solía pararse sobre mis zapatos mientras yo la guiaba por la sala de la casa, que tuve que parpadear fuerte para mantener la compostura. «Solías bailar conmigo en la cocina», susurró. Sonreí a medias. «Eras malísima para eso». Una risita se le escapó entre las lágrimas. «Siempre me pisabas. Tú me pisabas primero». Eso la hizo llorar más. Y de pronto me di cuenta de algo muy doloroso. Habíamos perdido décadas por un silencio que ninguno de los dos entendía por completo. Mientras nos mecíamos suavemente bajo los candelabros, los viejos recuerdos me golpearon uno tras otro. Emilia dormida en mi pecho cuando era bebé, mientras Leticia descansaba en el sillón, enseñándola a andar en bici en la base militar, mientras gritaba cada vez que yo la soltaba. Viendo su primera obra de teatro en un video de pésima calidad a bordo de un buque en el mar Arábigo. Faltando a cumpleaños, faltando a las mañanas de Navidad, perdiéndome los martes cualquiera que los padres normales dan por sentados. Los militares nos decimos a nosotros mismos que el sacrificio tendrá sentido más adelante. A veces lo tiene, otras veces solo deja sillas vacías. Emilia me miró hacia arriba con cautela. ¿De verdad guardaste todas mis cartas? Tragué saliva. Cada misión, cada una de ellas. Están en una caja en mi closet. Le temblaron los labios. Mamá dijo que te dejó de importar. Nunca me dejaste de importar. Entonces, ¿por qué no peleaste más fuerte por mí? Esa pregunta cortó hasta lo más profundo, porque yo me había preguntado lo mismo durante años. Le contesté con la verdad, porque pensé que quedarme callado te iba a proteger. Emilia cerró los ojos un segundo. No lo hizo. Asintió. Ahora lo sé. A nuestro alrededor 2 invitados miraban en silencio. Varias mujeres mayores se secaban las lágrimas. Incluso algunos de los jóvenes de fuerzas especiales se veían conmovidos viendo el baile. Porque los soldados entienden la ausencia. Entienden la extraña soledad que las familias cargan en silencio, mientras los que sirven se convierten en héroes para los extraños y en fantasmas para sus hijos. A mitad de la canción miré hacia Leticia. Se veía rota. Ya no estaba enojada, solo confrontada. Ricardo estaba sentado a su lado tieso, ya sin fingir confianza. Y por primera vez en toda la noche vi algo inesperado en la cara de Leticia. Arrepentimiento. Un arrepentimiento real, no por haberme dejado, sino por haber puesto a Emilia en mi contra. La canción terminó suavemente. El salón se quedó en silencio un par de segundos más, antes de que los aplausos empezaran a esparcirse despacio por el cuarto. No fueron fuertes ni dramáticos. Fueron suaves, llenos de respeto. Emilia me abrazó muy fuerte antes de dar un paso atrás. Perdóname, papá. Negué con la cabeza de inmediato. No, nada de eso esta noche. Eras una niña, le dije con ternura. Nada de esto era tu carga. Lloró abiertamente entonces, y sin pensarlo le limpié las lágrimas de la mejilla.
igualito que como lo hacía cuando se raspaba las rodillas de chiquita. Después del baile las cosas cambiaron por completo. Los invitados se acercaban de otra manera, no por mi rango, sino porque por fin veían el costo humano debajo del uniforme. Un señor mayor se presentó como veterano de guerra y me estrechó la mano por casi un minuto entero sin hablar. Un coronel me agradeció por mi liderazgo en los años difíciles. Hasta el abuelo rico de novio se acercó calladito y dijo: «Señor, lo juzgué mal esta noche». Sonreí por cortesía. Pasa todos los días. Pero el momento que más se me quedó grabado vino después durante el brindis de Emilia. Estaba de pie junto a Miguel sosteniendo su copa con las manos temblorosas. El salón volvió a callar. «Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que la fuerza se veía como el éxito», dijo con voz suave. «Dinero, estabilidad, apariencias». Sus ojos encontraron los míos al otro lado del cuarto. Pero esta noche aprendí que la verdadera fuerza a veces se ve como un sacrificio que nadie nota. Varios invitados bajaron la mirada de inmediato. Emilia continuó con cuidado. «Mi padre pasó su vida sirviendo a la gente aceptando que muchos de nosotros nunca entenderíamos por completo el costo». Leticia empezó a llorar en silencio junto a Ricardo. No eran lágrimas de drama. Eran lágrimas maduras, de esas que llegan cuando la gente por fin se da cuenta de que el orgullo les robó años que nunca podrán recuperar. Emilia levantó su copa hacia mí. «Por mi padre, que me enseñó que la dignidad no necesita gritar». El salón entero se puso de pie para aplaudir, pero por raro que parezca no me sentí victorioso, solo me sentí agradecido. Porque por primera vez en muchísimo tiempo, mi hija por fin me vio con claridad. La recepción terminó cerca de la medianoche. Para entonces el salón se veía diferente. No físicamente. Los mismos candelabros seguían brillando. El mismo trío de jazz seguía tocando suavecito. Copas a medio tomar seguían estorbando en las mesas junto a velas derretidas y servilletas arrugadas. Pero el ambiente había cambiado. La gente hablaba más quedito, con más honestidad. La obra de teatro había terminado. Estaba esperando en el guardarropa pidiendo mi viejo saco gris cuando Miguel se acercó con 2 vasos de café. «Pensé que a lo mejor quería esto para la manejada de mañana», me dijo. Acepté el vaso con cuidado. «Gracias». Dudó un momento antes de volver a hablar. «Le debo una disculpa, señor». «Tú no me debes nada». «Sí se la debo». Miró hacia el salón por donde los invitados empezaban a salir. Debí haber hecho más preguntas en todos estos años sobre el papá de Emilia, sobre su servicio, sobre todo. Sonreí a medias. «Estabas intentando mantenerte al margen de la política familiar. Eres un hombre inteligente». Eso lo hizo reír por lo bajo. Luego su expresión se volvió seria. «Quiero que sepa algo». «¿Qué pasó?» «Amo a su hija». La sinceridad en su voz de inmediato acomodó algo dentro de mí. «Sé que la amas. Y la voy a cuidar». Asintió despacio. «Eso es todo lo que cualquier padre quiere». Por un momento nos quedamos ahí tomando café mientras el personal del banquete recogía las mesas atrás de nosotros. Luego Miguel sonrió con complicidad. «Los muchachos de fuerzas especiales siguen peleándose por ver quién tuvo el valor de reconocerlo primero». Solté un quejido por lo bajo. «Por favor, diles que ya lo dejen por la paz». «Ni de chiste, señor». Antes de irse se detuvo y volteó. «Ah, y Emilia quiere desayunar con usted antes de que se vaya de la ciudad». Eso por sí solo hizo que toda la dolorosa noche valiera la pena. Como a la 1 de la mañana por fin salí al aire fresco de Valle de Bravo. El viento traía ese olor a pino y a lago que siempre me ha gustado. Iba a medio camino hacia mi camioneta cuando escuché la voz de Leticia detrás de mí. «Daniel». Me detuve. Por varios segundos ninguno de los dos se movió. Luego, muy despacio, me di la vuelta. Leticia estaba parada sola bajo la luz amarilla de los faroles. El maquillaje ya se le había corrido un poco. Traía los tacones en una mano. De pronto, se veía menos como la mujer de lengua afilada del salón y más como la muchacha cansada con la que me casé 40 años atrás. Qué curioso cómo la edad hace eso. Desnuda a las personas hasta que solo queda la verdad. «Me imaginé que te ibas a ir sin despedirte», dijo en voz baja. «Pensé que eso haría las cosas más fáciles». Leticia soltó una risita débil. «Tú siempre creíste que el silencio lo resolvía todo». No podía discutir con eso, por un momento. Se quedó mirando hacia el agua en lugar de a mí. Finalmente volvió a hablar. «Fui muy cruel esta noche. La honestidad suena rarísima cuando esperas décadas para escucharla. Metí las manos en las bolsas del saco para cubrirme del viento.
Sí, le contesté con suavidad. Lo fuiste. Leticia asintió despacito como si supiera que se merecía eso. Me pasé la vida diciéndome a mí misma que te lo merecías. No dije nada. Me dejaste sola todos esos años, susurró. Cada misión, cada día festivo que no estabas, cada noche preguntándome si alguien de uniforme iba a tocar a mi puerta. La voz le temblaba. Estuve enojada por tanto tiempo, Daniel. Lo sé. No, dijo al fin mirándome directo a los ojos. No creo que lo sepas. Y tal vez tenía razón, porque los militares entendemos el peligro, entendemos el sacrificio, pero a veces fallamos en entender la soledad que se vive dentro de nuestras propias casas. Leticia tragó saliva. Cuando apareció Ricardo, me convencí de que dejarte significaba que estaba eligiendo una vida mejor. Asentí una vez. Elegiste una vida diferente. Pero luego pasaron los años, continuó casi en un susurro. Y tenía que seguir creyendo que tú eras el malo, porque si no... Se calló. ¿Si no qué? Los ojos se le llenaron de lágrimas. Si no hubiera tenido que admitir que yo también rompía nuestra familia. Eso me pegó más duro que todos sus insultos juntos. No porque excusara nada, sino porque era dolorosamente humano. La gente casi nunca destruye los matrimonios sola. Por lo general se destruyen el uno al otro lentamente, mientras intentan sobrevivir a la decepción. Leticia bajó la mirada hacia los adoquines del camino. Cuando esos hombres se pusieron de pie esta noche, susurró, me di cuenta de algo. ¿De qué? De que nunca necesitaste el respeto de nadie. Ya lo tenías. Casi sonrió. Te tomó 30 años darte cuenta de eso. Una risita se le escapó de la nada, entre las lágrimas. Luego el silencio se instaló entre nosotros de nuevo. Un silencio viejo, familiar. Finalmente Leticia me miró con detenimiento. ¿Alguna vez me odiaste? Pensé en esa pregunta con total honestidad. En el divorcio, los pleitos por la custodia, los años de veneno, la distancia entre Emilia y yo. Todo. Luego negué con la cabeza. No. Leticia se veía impactada. ¿Por qué no? Porque cargar con odio hasta la vejez es muy cansado. Porque a fin de cuentas, el duelo madura y se convierte en perspectiva. Porque el tiempo nos vuelve humildes a todos. Éramos jóvenes, le dije con suavidad. Los dos le fallamos al otro de diferentes maneras. Leticia se secó debajo de los ojos. Perdóname, Daniel. No fue dramático, no fue de película, solo fue real. Y por alguna razón eso lo hizo valer más. Di un paso y le di un beso tierno en la frente de la misma forma en que lo hacía, antes de salir a navegar hace mucho, mucho tiempo. Cuídate mucho, Leti. Me di la vuelta y caminé hacia mi camioneta. Esta vez no me detuvo. Salí del pueblo antes del amanecer. Las carreteras estaban casi vacías, salvo por algunos traileros y madrugadores. Mientras el lago desaparecía por el retrovisor, una luz naranja y suave empezó a asomarse por el horizonte. Bajé la ventana de la camioneta y respiré el aire helado de la mañana hasta el fondo de los pulmones. Por primera vez en años me sentía en paz. No victorioso, en paz. Hay una gran diferencia. La venganza hace que la gente se sienta poderosa por un momento. Pero la comprensión te deja descansar por fin. En un semáforo rojo mi teléfono vibró. Un mensaje de Emilia. Gracias por venir, papá. Te amo. Tuve que orillar la camioneta después de leer eso. A mis 68 años, después de comandar tropas, de darle reportes a presidentes y de sobrevivir a lo peor allá afuera, esas 6 palabras de mi hija valían más que todas las medallas que me habían colgado en el pecho. Me quedé mirando el amanecer un buen rato antes de contestarle. Yo también te amo, mi niña. Luego arranqué de regreso a casa con las ventanas abajo y el radio bajito. Y en algún punto de esa carretera solitaria me di cuenta de que la verdadera victoria no fue desenmascarar a Leticia. No fue hacer que extraños ricos me respetaran. No fue ver cómo la gente se arrepentía de haberme subestimado. La verdadera victoria fue esta. Entré a esa boda cargando enojo y salí cargando el amor de mi hija. Si alguna vez tu familia no te ha entendido, si la vida alguna vez te ha hecho sentir invisible, espero que esta historia te recuerde algo muy importante. El carácter siempre sobrevive a las apariencias. La dignidad dura mucho más que la humillación. Y a veces la gente que te juzga con más dureza simplemente nunca entendió las batallas que peleaste en silencio. Así que aférrate a la gracia cuando puedas.
El tiempo tiene la maña de revelar la verdad tarde o temprano. Y si esta historia movió algo dentro de ti, compártela con alguien que necesite recordar que el respeto que se gana poco a poco vale muchísimo más que la aprobación que se regala fácil. Gracias por pasar este rato conmigo.